¿Qué tal, chicos? En este nuevo vídeo vamos a ver cómo cambiar de nuestra versión de Angular 15 a una versión 16. Primero quiero que veáis una cosa. Estando aquí dentro del frontend, en el package.json, vemos que tenemos la versión 17, pero porque yo ya la he actualizado. Pero quiero que veáis una cosa. Cuando vosotros ponéis ng version, vamos a cerrar esto y esto para verlo mejor. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí. Bueno, ver que aquí el core de Angular está en una versión 16. El Angular Schematic en la 19. Aquí nos dice que Angular CLI está en la versión 19, que Node está en la 20 y que el Package Manager en la 11. Y eso no coincide con lo que tenemos en nuestro proyecto. ¿Esto por qué os sucede? Bueno, pues esto sucede porque nosotros estamos fuera del proyecto local de Angular. Entonces, cuando le preguntamos cuál es la versión de Angular, el sistema primero va a mirar una versión local. Como no la encuentra, porque no estamos dentro, se va a una versión genérica. ¿Qué pasa si yo estoy utilizando NVM, ¿no? Como es el caso, y estoy en la versión 20 ahora mismo. Y yo me muevo a una versión menor. Por ejemplo, NVM use 16.14.2. Vale, y le hacemos la misma pregunta. Primero vemos cuál estamos usando. Ahora no nos dice ni cuál estamos usando, pero vamos a preguntarle por la versión de Angular. Ni siquiera tiene una versión genérica instalada. Aunque ahora estamos en esta versión de Node, en general en ese entorno de Node no tenemos ninguna versión de Angular genérica instalada. Si nos movemos a una versión un poquito más avanzada, ahora sí nos dice cuál es la que estamos usando. Quiere decir que en esta versión ni siquiera te mostraba cuál era la currently. Y ahora si preguntamos por Angular, ahí tenemos una versión de Angular CLI 16 que es muy distinta a la versión 19 que teníamos aquí al principio, ¿veis? Cuando estábamos usando la versión 20 de Node. Es decir, que cada una de estas versiones puede tener un CLI diferente. Volvamos. Bueno, pues desde esta, que es la versión de Angular 15 y la 16.17.0 de Node, es desde donde tendréis que hacer la actualización de Angular. Por eso es súper importante que aquí en cada proyecto, ¿no?, tengamos una cosa como esta, que diga engine, y aquí anotemos pues las versiones de Node que se está usando. En este caso esa es la correcta, la de Angular, por ejemplo, que es la 17 en este caso, pero que antes de actualizar era la 15, ¿eh? Vamos a poner 15, incluso NPM, aunque eso va muy ligado a la versión de Node. Aquí tiene la 9.72. Eso cuando inicializáis un proyecto. ¿Por qué? Porque así, una vez que volváis dentro de un tiempo, ¿con qué versión estaba yo trabajando de Node? A lo mejor coges otra diferente, instalas paquetes o ejecutas y te da errores. Todo esto nos ha pasado a todos. Bueno, aquí recordemos, la versión que tenemos de Angular es la 16, porque estamos en una versión de Node que es la 16
16.17.0. Si nos movemos dentro de la carpeta del proyecto donde está Angular y preguntamos por la versión de Angular, nos va a decir la versión local. La 16 ha detectado una versión de Node muy anterior a la que necesita según la versión de Angular que tenemos aquí, ¿vale? A lo que yo voy es que desde la versión, imaginemos que esta es la versión 15 o 16 y queremos migrar hacia la 17. Y la versión 16 trabaja con la versión 17.0 de Node, o esta de aquí, 16.17. Pues desde esta versión de Node haremos la migración. ¿Cuáles serán los pasos a seguir? Vale, bueno, podemos comprobar qué es lo que está instalado a nivel genérico, aunque estemos dentro del local. ¿Veis? Que está la versión 15. Y para hacer cualquier cambio en tu proyecto, yo te aconsejo que crees una rama nueva para hacer esos cambios. No vaya a ser que en el proceso haya algún error y luego quieras volver a la versión anterior. Ejecutando esto dentro del proyecto de Angular, npx, porque queremos que se use la versión de Angular local, no la genérica. ng update @angular-slim/schematics 17. Al ejecutar este comando, lo que va a hacer es lo siguiente: va a hacer unos cambios en el package.json. Veis que aquí nos va a reflejar la versión que tenía antes, 16.17. Todo lo que necesite ser actualizado hacia la versión 17 se va a actualizar. El zone también, de la 0.13 a la 0.14. Dependencias de desarrollo, lo mismo. Por ejemplo, TypeScript, de la versión 5.1.3 a la 5.4.5. Una vez hecho eso, va a corregir el package.json también para que guarde la concordancia que necesita. Y luego, por último, en el AngularJSON, pues habrá una serie de cambios debido a configuraciones que ya no se usan en la versión anterior. En el caso de Browser Target, que eso está deprecado y utilizan ahora el parámetro Build Target. Pero hay pocas modificaciones aquí, salvo eso, porque es una versión de la versión 16 a la 17. Tampoco hay tantas diferencias y bueno, todo lo demás lo mantiene exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos ejecutado ese comando y se han hecho los cambios? Bueno, pues muy simple. Vamos a lanzar la aplicación empezando por el server, cd backend, y aquí vamos a decir npm run docker db local. Se va a conectar a la base de datos. Vamos ahora a ejecutar npm run nest ser local. Esto arrancará la aplicación de Nest conectándose a esta base de datos. Y por último, desde el frontend ejecutaremos npm run ng ser local. Pero claro, aquí nos da un aviso: necesitamos una versión superior de Node para poder ejecutar. Y recordar que habíamos anotado en el package.json, vamos a quitar esto, package.json, que antes teníamos la versión 16.17.0, que es la que estamos utilizando, pero que nosotros vamos a usar la 20.00. La versión de Angular se va a actualizar a la 17.3.12 y npm se va a actualizar a la versión, no me acuerdo,
vamos a hacer ng version. Ahora me dice que sin Node no podemos ejecutar. Bueno, pues nvmlist y nos vamos a mover a la 2017.0. nvmuse y una vez ahí, ahora sí me da la información que necesito y está funcionando el Angular Select. Vale, el npm se queda en la 11.3.0 y anotamos aquí. Ahora sí podemos hacer npm run ng share local y ahí lo tenemos. Y parece ser, ¿no? Vamos a ver si tenemos algún error de alguna cosa. Vamos a navegar, todo parece correcto, ¿no? Vamos a llamar a este con todos sus artículos, vamos a pulsar en alguno, aquí. Yo creo que habría que, por eso es bueno tener los tests automatizados, porque tú ahora lanzas todos los tests, todos, y no te da fallo ninguno, pues perfecto. Has hecho una migración sin dolor. Vale, vamos a recapitular qué hemos hecho. En primer lugar, partimos de una versión 16.17 de Node. Tenemos una versión 16 de Angular instalada. Queremos subir a una versión 17. Bastaría con esta versión de Node. Pero, bueno, pues me subí a la 20 y hice la instalación a través del comando npx engine update @angular slim schematic @17, que es la versión que necesitamos. Eso va a hacer los cambios necesarios en las instalaciones, en los paquetes que necesite y nada más, sin dolor ninguno. Lanzamos la aplicación, vemos que todo funciona correctamente y bueno, a modo de podemos ver qué cambios se han creado, pero vamos, son muy poquitos cambios. Nosotros sí hemos añadido esta línea porque en el futuro pues volvemos a este proyecto y estamos en la versión 30 de Node, la versión 50 de Angular y ya pues claro, necesitamos saber qué versión de Node ejecuta la versión de Angular y todo funciona correctamente. Entonces por eso esto es súper interesante. Que no es la mejor manera de poner esto, que quizás es poner un objeto y engine y luego Node su versión, pues también. Que no sé si habrá una convención para poner el parámetro engine y las anotaciones que hagamos de todas las versiones instaladas. Una vez que tenemos todo funcionando, vamos a parar la aplicación por completo. Vamos a parar incluso el Docker. ¿Y qué vamos a hacer? Pues desde la raíz del proyecto, git status, git add, git commit -m update versión 16 de Angular to versión 17. Git push origin develop. De ahí lo tenemos todo listo. Vamos a mirar por aquí. Vale, ¿qué pasa si cuando estamos haciendo esta migración? Porque a mí me ha pasado en versiones anteriores de Angular a la 17, siempre había problemas, cosas que fallaban, paquetes que estaban rotos o que ya no se actualizaban. Bueno, pues entonces tienes que hacer más o menos manualmente, actualizar TypeScript y Zone a las versiones que más se alinean con esa versión de Angular. Incluso si no te deja instalarlas, tú puedes coger y borrar el Node Modules, el package.json y manualmente escribes todas las versiones
del package.json, todas las que escribes manualmente con la versión que necesitas, 17.3.12. Zone es un poco, tienes que mirar en internet, preguntarle a ChatGPT cuál es la mejor versión de Zone para esta versión, y lo mismo pues para TypeScript. Una vez hecho eso, lo que tienes que hacer es, ¿veis? Lo que os había dicho, de borrar el Nodal Modules y el package.json, limpiar la caché e instalar de nuevo. Si nada de esto os funciona, pues ya lo que tenéis que hacer es volver a la versión anterior, saliros de esa rama hacia Develop y eliminarla. ¿Por qué? Porque algo habéis hecho mal. Porque si habéis seguido los pasos uno a uno de lo que hay que hacer, que es muy simple, es un comando y poco más, no tiene por qué dar ningún problema. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Es una cosa muy simple, pero que a veces nos puede dar dolor de cabeza.